Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la quinta sesión de Historia de la Civilización Occidental con el doctor Kyle Bauer. Hemos tenido maravillosas clases y viendo cómo la iglesia está presente en cada etapa de la historia de la civilización occidental. También tenemos con nosotros el pastor Juan Marcos Perpich, quien es también un amante de la historia. Me encanta tener dos generaciones juntas, amantes de la historia, viendo la iglesia en la historia, comentando y cómo nosotros en nuestro tiempo actual también somos parte de la historia y tenemos nuestra oportunidad. Entonces, seguimos adelante, pero antes vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Kyle, gracias por el pastor Juan Marcos. Te pido que los bendigas, que seas tú hablándonos, enseñándonos, haciéndonos entendidos de los tiempos pasados, presentes, para poder tener claridad hacia cada día en el que estamos viviendo. Pedimos tu bendición en esta clase y por cada estudiante, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Kyle, bienvenido. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a nuestra clase de la historia de la iglesia y la civilización occidental. Tenemos muchísimo que recorrer en esta sesión. De hecho, mirando todas mis notas, yo dudo de que vayamos a poder repasar todas mis notas en esa sesión. Yo creo que vamos a alcanzar tal vez la mitad y en la próxima sesión vamos a terminar esta sección y luego pasarnos a la reformación y el renacimiento. Pero vamos a mirar cómo la reformación y renacimiento comenzaron a surgir, porque como he dicho en esta clase antes, nada pasa en un vacío. Hay razón por todo lo que se ve, todo lo que se hace y razón porque la historia se mueve, cómo se mueve. Entonces, también hay que recordar qué esta clase es y qué no es. Esta clase es un vistazo panorámico de la historia y lo que no es indagarnos profundamente en cada escenario, cada batalla, cada personaje, cada evento en la historia, porque no alcanzaría el tiempo. Podríamos durar una vida entera estudiando esto, si fuéramos a indagarnos en cada cosita. Entonces, vamos a mirar unos personajes muy importantes en los tiempos medievales. Ya estamos saliendo de los tiempos, como se han nombrado, los tiempos oscuros, desde más o menos el año 500 hasta el año 1000. A partir del año 1000 hasta el año más o menos 1400, esos es los tiempos medievales, los que más conocemos, lo que más se ven en las películas, como de Robin Hood y todo ese tiempo, las cruzadas, lo que más vemos con los señores y los reyes y los papas y todo eso, lo que se conoce como los tiempos medievales, ahí estamos. Y eso duró es de más o menos unos 350 a 400 años. Y durante esta época hay cambios enormes, personajes grandes que Dios está levantando en su iglesia. Se están construyendo las grandes catedrales y grandes universidades en Europa y se está escribiendo la teología medieval. Las cruzadas están ocurriendo, como vimos la sesión pasada. Reyes y papas están enfrentándose y hay tensión entre ellos y hay pleitos entre ellos, como vimos la sesión pasada, pero sigue a lo largo de esta época. También se están creando órdenes monásticas. Entonces, los frailes, los monasterios se están levantando, los órdenes como
como San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, ellos están creando sus órdenes dentro de la Iglesia Católica. Y estos órdenes duran hasta el día de hoy, pero vamos a mirar sus principios y estos dos grandes hombres de fe. Y lamentablemente, como acabo de decir, no podemos indagarnos tan profundo en cada uno de ellos, pero hay grandes hombres y mujeres de gran fe. Teresa de Ávila, Caterina de Siena, Bernardo de Claraval, perdón, de Tomás de Aquino, Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, estos más los místicos, pero yo creo que vamos a llegar a los místicos en la sesión próxima. Pero a estos hombres y mujeres grandes de fe que reformaron la iglesia, que ellos reformaron antes de que hubiera una reformación. Y Dios durante esta época, cuando la iglesia crecía en poder, crecía en sus riquezas, crecía en poder político, crecía en todas esas cosas. Había movimientos no en contra de la iglesia, como que estaban tratando de derrotar la iglesia, pero como los nombres que acabo de mencionar, ellos no querían ir en contra de la iglesia, querían reformar la iglesia, regresar la iglesia al evangelio. Acuérdense que en este momento no hay tal cosa como los protestantes. En unas 2 sesiones de ahora vamos a mirar a la reformación de Martín Lutero y Juan Calvino y cómo sucedió todo esto. Pero en este momento no hay protestantismo. Hay dos iglesias en ese momento. Si se recuerdan, anteriormente en el año 1054 hubo un esquismo, una fractura entre la iglesia occidental y oriental. Entonces, ya vamos a dejar a la iglesia en el este, en Bizancio y los ortodoxos. Ya poco vamos a hablar de ellos ahora, porque ahora vamos a enfocarnos en la iglesia occidental, que es la iglesia romana católica, el imperio católico, el mundo occidental. Entonces, en Bizancio todavía están haciendo lo que ellos están haciendo y sí hay relación entre ellos, pero en cuanto a la iglesia, el obispo de Constantinopla está haciendo lo suyo, el papa en Roma está haciendo lo suyo. Entonces hay esta fractura entre ellos. Entonces tenemos que recordar de que entrando a esa época medieval, esta fractura entre este y oeste es recién, todavía está fresquecita. Entonces no hay reformación todavía, no hay protestantismo todavía. Es la iglesia occidental y la iglesia en el este y es todo. Entonces, cuando hablo de hombres y mujeres que Dios levantó en estos tiempos, no estoy hablando de una reformación como la separación de la Iglesia Católica. Estoy hablando de que gente que quiere regresar la iglesia a su llamado principal. Entonces, vamos a mirar esto en esta época. Esta época también produjo las inquisiciones. Las inquisiciones no solo ocurrieron en España, estaban mucho en el sur de Francia e Italia. También vamos a mirar eso, pero yo creo que vamos a llegar a las inquisiciones en la sesión próxima. Como digo, esto es tan llena esta sección de que tenemos que hacerlo en dos sesiones. También los grupos marginales se están haciendo y constituyendo. Hay grupos en las franjas, grupos marginados que son los precursores a la reforma. También vamos a terminar todo esta temporada con la peste bubónica. Y es impresionante lo que pasó durante esta época.
Y después de la época de la peste bubónica, nosotros ya vamos a estar entrando en el Renacimiento y la Reformación. Pero nosotros vamos a mirar varios eventos y personajes durante ese tiempo. Vamos a comenzar con Bernardo de Claraval en el año 1115, y tenemos que recordar nuestro momento en historia. 1115, estamos en las plenas cruzadas. Ya pasó la primera cruzada, estamos más como en la segunda cruzada en ese tiempo, y Bernardo fue uno de los grandes figuras históricas que al final de su vida, en cuanto a persuasión, él tenía más poder que el Papa, no en poder político, tampoco dinero, pero la gente lo amaba, la gente lo escuchaba, lo veneraba. Entonces, Bernardo estableció un monasterio en la ciudad francesa de Claraval, y durante un tiempo la iglesia, que acrecentía de poder y de riquezas y mundanidad, ya surgieron nuevos órdenes con mayor devoción a la simplicidad. Entonces, cuando Bernardo murió en el año 1153, él estableció más de 65 casas cistercienses, o sea, monasterios. Había animado al pueblo en su fe. Él había enfadado a reyes. Él había nombrado papas, él había predicado las cruzadas, él fue una de las gran voces para animar las cruzadas. Él buscaba reformas morales y piedad personal. Como digo, en un tiempo cuando crecía poder y mundanidad y riquezas, Bernardo era uno de los hombres que Dios levantó para traer la gente de regreso a una fe de corazón, de transformar el corazón. Y Dios siempre levanta gente cuando para ayudar a la iglesia a regresar a donde debe estar. Bernardo destacó la necesidad de experiencia personal con Cristo y fomentó la negación de uno mismo y la exaltación del amor de Dios, el amor a Dios sobre el amor al mundo. Otra vez está contextualizando el evangelio. Cuando crece la iglesia en poder y riqueza, está diciendo, no, esto no se vale. Lo que se vale es el amor a Dios. Su énfasis condujo a una mayor piedad general en la población, tanto piedad, él era teólogo como escritor inspirador. Bernardo dijo que la teología, el estudio bíblico deberían penetrar en los corazones en lugar de solo expresar palabras. A diferencia de de la erudición del tiempo, que enfatizaba solamente la racionalidad, Bernardo se centró en la necesidad de la vida transformada. Hizo todo lo posible por silenciar a las enseñanzas de hombres como Pedro Abelardo, que era uno de los grandes escépticos del tiempo, y él quería deshacerse de solo los que predicaban la duda. No, experiencia con Cristo, porque los que tienen experiencia con Dios siempre van a ganar a los que solo tienen argumentos y cinismo acerca de la religión. Cuando uno experimenta de veras un corazón transformado por Cristo, toda duda está echada atrás. A Bernardo le ofrecían obispados y arzobispados y los rechazó todos. Predicó
como predicó intimidad con el Señor y denunció la persecución de los judíos. Y eso es una triste parte de la historia de los tiempos medievales, que como la iglesia tendía a tratar a los judíos. En Alemania, Francia, Italia, España, trataban horriblemente a los judíos, y Bernardo estaba en contra de eso porque él vio el valor del humano, y cuando uno conoce a Cristo no puede justificar la persecución de otras personas, y así predicaba él. El Papa le pidió a Bernardo que liderara las cruzadas, pero él lo negó para volver a su humilde choza solo para estar con el Señor. Él los predicaba, pero dijo, lo que hacen con eso es lo suyo, mi vida es para pasarla con el Señor. Y durante los últimos 20 años de su vida ejerció más poder que el Papa. Sus ministerios y sus reglas duras y simples estaban en por todas partes. Sus cartas se leían por todas partes. Sus órdenes fueron obedecidas, y se encargó la tarea de revitalizar la iglesia, y en ello tuvo bastante éxito. Entonces, la vida de Bernardo de Claraval, uno de los personajes grandes de los tiempos medievales. En el año 1150 se fundaron las universidades de París y de Oxford en Londres. Eso es muy importante, especialmente cuando vemos a una gran figura que se llama Tomás de Aquino, que es uno de las mentes más brillantes de toda esa época, y sus enseñanzas, sus escritos perduran hasta el día de hoy. Pero antes de hablar de Tomás de Aquino, vamos a hablar de algunas otras cosas. Y ahora déjame nada más avisarles que durante la próxima hora nosotros vamos a dar mucha información. Entonces, atentos, prepárense. Aquí vamos. Solo hemos hablado de Bernardo y hay mucho más de qué hablar. Durante más o menos 100 años, durante los tiempos medievales, habían 4 concilios de Letrán. Esos fueron una serie de grandes concilios ecuménicos celebrados en el Archbasílica de San Juan de Letrán en Roma, la catedral del obispo de Roma, o sea, el Papa. 4 de ellos están reconocidos como los concilios ecuménicos por la Iglesia Católica Romana, y se celebraron durante la Alta Edad Media para abordar disputas doctrinales, reformas eclesiásticas y conflictos políticos entre el papado y los gobernantes seculares. Entonces, estos 4 concilios, que duraron, como dije, más o menos 100 años, entre esos 4 concilios, eran reformas dentro de la iglesia para resolver disputas, resolver teología, clarificar disciplina dentro de la iglesia, y esas cosas que guiaban la iglesia, y algunas de esas cosas que se hacían hace 800 a 900 años todavía perduran hasta hoy. Cosas que se decidieron en estos concilios de Letrán, nosotros vemos en la Iglesia Católica hoy en día. Entonces, rápidamente vamos a repasar estos 4 concilios de Letrán. El primero fue en el año 1123. 1123, convocado por el Papa Calixto II. La cuestión principal en el primer concilio de Letrán fue la controversia de las investiduras, que fue una lucha larga entre el papado y entre los reyes de Europa sobre quién tendría la autoridad para nombrar obispos.
Entonces convocaron en esos concilios, convocaron obispos y arzobispos y clero de toda Europa. Lo traían a este concilio en Roma para clarificar todo esto. Entonces era importante eso porque se confirmó que solo la iglesia podía dotar a los obispos de autoridad espiritual. Entonces todo el clero de Europa se unió y repudió a los reyes, repudiaron a los reyes de Europa diciendo, ustedes no tienen tal poder. Ustedes ya se pasan tratando de nombrar cleros y obispos dentro de la iglesia. Esto se reserva para, para el Papa y para la iglesia. Entonces, imagínate en ese tiempo donde había tanta tensión entre reyes y papas, quién manejaba más poder, cuando todos los cleros de Europa se unen y se unen en contra de los reyes, efectivamente quitaron poder de los reyes. Así era, así de fuerte y poderosa era la iglesia en ese tiempo. Y tenemos que recordar también este momento en historia, cómo la gente entendía y percibía la iglesia, cuáles eran las doctrinas de la iglesia, la salvación. Sí entendían y su teología, y vamos a ver eso en Tomás de Aquino, de que entendían que Cristo es el Salvador, pero ya se estaba moldeando la teología de la iglesia para decir la salvación viene por la iglesia. Entonces, y nosotros vemos esto hasta el día de hoy, porque nosotros venimos de países católicos. Entonces, ¿por qué la gente quiere bautizar a sus bebés? ¿Por qué? Pues nosotros sabemos por qué están hey, necesito bautizar a mi bebé, tiene que hacer su primera comunión. Y todos sabemos la respuesta, porque si está bautizado, está salvo. Ahora, eso no es bíblico. Bautizar a un bebé no es, no es la salvación, pero esto desde el tiempo medieval, eso era la enseñanza de la iglesia. Nosotros tenemos poder sobre su vida. Nosotros somos los porteros de la salvación. Lo siento, Cristo dijo de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por medio de mí, dijo Jesús. Pero la iglesia como que en cierta forma usurpó de Cristo Jesús este papel. Ahora, nosotros somos los porteros de la salvación. Entonces, tienes que vivir de nuestra forma, tienes que someterte a nuestra iglesia, tienes que ser bautizado de bebé, tienes que. Y cuando se hace esto, entonces estás a salvo. Y nosotros vimos esto durante las cruzadas también, de que parte de cómo instigaron a la gente a unirse a las cruzadas es que si haces esto, vas a ser perdonado por tus pecados. Entonces, pero si uno no sabe mejor, si uno es analfabeto, si uno solo ha crecido dentro de la iglesia, solo escuchando al Papa y los obispos, y eso es todo lo que sabes, pues es un buen trato. Entonces yo me uno a las cruzadas porque me quiero salvar. Yo voy a bautizar a mi bebé porque quiero que esté salvo, porque la iglesia es el portero de la salvación. Y eso es, y cosas así es lo que comenzaron a conducir a la reformación de Martín Lutero en el año 1517. Todo eso, como dije, nada sucede en un vacío. Entonces ya cuando, como más avanzado en los tiempos medievales, ellos como los porteros de la salvación comenzaron a vender indulgencias. Las indulgencias, puedes literalmente comprar tu salvación, hacer un peregrinaje a Jerusalén, asegura tu salvación, bautizar tu bebé, asegura la salvación, unirte a una cruzada, asegura la salvación. Y si haces algo en contra de la iglesia,
te vamos a excomulgar. Ahora, en nuestro tiempo de hoy, tal vez para uno dice, pues excomúlgame si quieres. Pero en tiempos de entonces, cuando la gente veía a la iglesia como los porteros de la salvación y los que mantienen la salvación y pueden regalar y quitar la salvación es la iglesia y te excomulgan, eso es fuerte. No es como que ya, ya no puedo ir a la iglesia y perdí mi comunidad. No, no, no. Perdiste el cielo. Ya Dios no te ama. Dios no te va a recibir. Entonces, hasta el día de hoy, se ha escuchado gente decir, ay, que la religión nunca hizo bien a nadie. La religión es solo un arma que utiliza la gente para controlar a otros. Y sabes que en cierta forma puedo ver esta perspectiva. Ahora, no lo creo porque nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, tenemos una teología que podemos venir directo a Dios. Salvación no es por la iglesia, es por Cristo, es por la gracia de Dios, es por fe, pero mirándolo desde la perspectiva medieval, uno puede entender cómo este pensamiento se formó. Porque cuando el papa, y habían unos buenos papas, no me malentiendan, y gente piadosa, gente que quería reformar la iglesia, pero otros papas bien carnales, bien mundanos y bien ambiciosos y amadores del dinero. Habían otros papas así, pero imagínate cuando eres una persona carnal, ambiciosa, egoísta, orgulloso, amador del dinero y subes a un obispado, arzobispado, cardinal, el papa o algo así y tienes manejo de poder y dinero. Entonces la religión puede utilizarse como un arma en contra de la gente de control. Entonces, en cierta perspectiva, puedo entender cómo gente secular puede ver a la historia y decir, no, pues la religión así es así. Pero obviamente, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, uno sabe que así no es la cosa. Cuando uno entiende la Biblia, uno entiende, así no es la cosa para nada. Entonces, tenemos que clarificar este momento en historia y cómo la iglesia podía ejercer tanto poder sobre la gente. Pero como dije antes, en medio de momentos duros en la historia de la iglesia, el Señor siempre levanta buenos hombres y mujeres como Bernardo y San Francisco y Santo Domingo y Teresa de Ávila y todos ellos. Dios los levanta para traer reformas dentro de su iglesia. Entonces, estamos en los concilios de Letrán todavía. Entonces, en el primero. Entonces, confirmó, regresando, se confirmó en el primer concilio de Letrán que solo la iglesia podía dotar a los obispos de autoridad espiritual. Y yo creo que eso es debido de que el gobierno secular no debería tener control sobre quién está en la iglesia y quién no. También este concilio reforzó el celibato clerical del clero y condenó la simonía. La simonía es comprar cargos eclesiásticos y esta palabra, la simonía, viene de Hechos capítulo 8, cuando Felipe predicó a los samaritanos y todos comenzaron a convertirse a Cristo. Entre ellos era un mago que se llamaba Simón, que hacía cosas sobrenaturales, pero del lado demoníaco, por la magia. Entonces todos estaban convirtiendo por la predicación de Felipe y luego llegó el apóstol Pedro y Pedro comenzó a bautizarlos en el poder del Espíritu Santo y Simón el mago ofreció dinero a Pedro diciéndome, dame este poder también. Y trató de comprar la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo.
Y Simón Pedro, y Pedro le dijo a Simón el mago, le dijo, que dijo, arrepiéntete. No, y le dijo fuerte, arrepiéntete, pensando que puedes comprar la gracia de Dios, comprar el poder del Espíritu Santo. Digo, lárgate con tu dinero, arrepiéntete, porque estás lleno de ambición y ah, se me va la palabra, de envidia. Le dijo, estás lleno de envidia. Entonces, esto llegó a conocerse como la simonía, tratando de comprar cargos eclesiásticos, comprar la gracia y el llamado de Dios. Entonces, en este primer concilio de Letrán se condenó la simonía. También reforzó el celibato clerical. Entonces, el segundo concilio de Letrán pasó unos 16 años después, en el año 1139, convocado por el Papa Inocencio II. La cuestión principal de este concilio fue sanar la iglesia tras un gran cisma papal. Entonces, durante este tiempo, cuando se entra la ambición, cuando entra la envidia, cuando entra el orgullo, hay fracturas dentro de la iglesia. Entonces, habían tiempos que habían dos papas, un tiempo que habían tres papas, y había un papa y un antipapa. Entonces, ¿quién es el Papa? ¿Quién tiene poder? Están en Aviñón, Francia, que en la próxima sesión vamos a hablar de Aviñón, Francia, donde el papado duró por 70 años. O está el Papa en Roma, o hay otro pretendiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, este segundo concilio trató de sanar este cisma entre el mismo papado. Entonces la iglesia había sido dividida entre el Papa Inocencio II y el antipapa Anacleto II tras la muerte del Papa Honorio II. Eso era importante porque declaró inválidos los partidarios y ordenaciones del antipapa y reafirmó otra vez el celibato del clero y condenó el matrimonio clerical, reafirmó la disciplina eclesiástica tras años de agitación política. Y cuando se habla de disciplina, no es como siéntate porque estás en disciplina. No, la disciplina gubernamental dentro de la iglesia, cómo se iban a hacer las cosas unánimemente. Eso tiene una importancia histórica porque restauró la unidad y la legitimidad del papado tras uno de los cismas papales medievales más graves. Eso nos lleva solo unos años después, unos 40 años después, más o menos, al tercer concilio de Letrán en el año 1179. Y eso fue convocado por el Papa Alejandro el III. Y el problema o la cuestión principal fue prevenir futuras cismas o fracturas papales y reformar la gobernanza dentro de la iglesia. Esto siguió a un largo conflicto entre el Papa Alejandro el III y Federico el I, durante el cual aparecieron múltiples antipapas. Entonces el tercer concilio de Letrán trató de sanar todo eso, pero parece que no abarcó mucho. Entonces eso era importante porque estableció la regla de la mayoría de 2/3 de los cardinales para elegir un papa, o sea, entre el colegio de los cardenales. Ahora, eso es muy interesante porque cuando se grabó este video en el año 2026, el año pasado, nosotros en Roma se eligió un nuevo papa, pero usaron el mismo método
que se estableció en el año 1179. Entonces, hace casi 800 años, de que en este concilio de Letrán se estableció la regla en el colegio de cardenales de que 2/3 tienen que estar en acuerdo por la elección del próximo papa. Y hasta el día de hoy se sigue este patrón. También en este concilio tercero de Letrán condenaron a grupos heréticos como los valdenses, que vamos a hablar en la siguiente sesión acerca de los valdenses, y los cátaros, los albigenses también. También introdujeron reformas contra la simonía y la corrupción entre el clero, y también regularon la administración y educación de la iglesia. Y eso nos lleva al cuarto concilio de Letrán en el año 1215, convocado por el Papa Inocencio el tercero. El Papa Inocencio III fue el papa más grande, más poderoso que se había conocido, yo creo que en toda la historia de la iglesia, toda la historia del papado. Inocencio el III fue el más poderoso, más influyente. Y también el cuarto concilio de Letrán fue el más grande e influyente de todos los concilios de Letrán, y al que asistieron más de 1,200 obispos de alrededor de Europa. Era importante porque produjo 70 canones que abordaban doctrina, disciplina y la vida pastoral. Los principales resultados incluyeron la definición formal de la transubstanciación en la Eucaristía, el requisito de todos los cristianos, que todos los cristianos confiesen sus pecados y reciban la comunión al menos una vez al año. O sea, eso se conoció como su deber pascual. Y afirmó medidas firmes contra la herejía, especialmente en contra de los cátaros. También este cuarto concilio de Letrán convocó a la Quinta Cruzada y exigía vestimenta distintiva para los judíos y los musulmanes en territorios cristianos. Y nosotros sabemos de historia medieval, tanto como historia más reciente, cuando uno comienza a hacer cosas así, de vestir a otros de forma diferente, verlos diferente, eso nunca resulta bien. Porque en Alemania, en los años 30 y 40, exigieron a los judíos vestirse de forma diferente, y eso se llevó también al Holocausto. Pero, como dije anteriormente, lo que hicieron a los judíos durante los tiempos medievales fueron atrocidades cometidos en su contra. Pero la importancia histórica de este último concilio de Letrán fue posiblemente que el concilio eclesiástico medieval más importante de los tiempos medievales, y moldeó la teología cristiana occidental y la vida eclesiástica durante los siguientes varios siglos. Como dije, nada sucede en un vacío. Y mucho de lo que vemos en la Iglesia Católica, como la vemos hoy en día, fue establecida durante estos 4 concilios de Letrán. Entonces se sienten los efectos hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos a la Iglesia Católica de hoy, otra vez, nada sucede en un vacío. Entonces, habían varias herejías que surgieron durante estos tiempos. Unos eran los cátaros,
Y entre los cátaros eran los albigenses. Los albigenses vinieron de Albi, Francia. Se conocieron como albigenses por el pueblo de donde surgieron. Y las ideas tras esta herejía eran como los gnósticos del tiempo de los hechos o de la iglesia primitiva. Los gnósticos, como los albigenses y los cátaros, creían en la dualidad de la naturaleza y la naturaleza de Cristo como tanto la nuestra. Ellos alegaban de que todo lo que es material es malo, todo lo que es físico es malo y todo lo que es espiritual es bueno. Al final de cuentas, esto es una teología de conveniencia, porque el alma se va a salvar, pero el cuerpo se va a perder. Y el cuerpo se creó en maldad y el espíritu se creó en bondad. Y a Dios solo le interesa el espíritu y no le interesa el cuerpo. Órale, qué conveniencia. Entonces mi cuerpo puede hacer cuantas inmoralidades que quiera, pero a Dios no le importa porque el cuerpo es malo. Entonces, pero es el espíritu. Entonces mi corazón pertenece a Cristo, pero mi cuerpo va a hacer lo que mi cuerpo hace. Qué conveniente. Pero obviamente la Biblia no predica nada semejante a esto, que Dios creó el cuerpo, creó el alma, creó el espíritu y todos son buenos, todos son dados por Dios y todos son integrados el uno con el otro. Y Jesús vino en el cuerpo y ellos alegaban, no, pues Jesús no podía haber venido en el cuerpo porque el cuerpo es malo y Jesús es bueno. Entonces Dios poseó por un momento un cuerpo y nada semejante. Entonces, eso es una herejía que ha durado por 2000 años. Pero la idea de la iglesia medieval acerca de la herejía no era solamente combatirlo con ideas y con enseñanza y buena teología, era tortura, era quemarlos en el estaca, era llevar una cruzada en contra de la herejía, porque como explicó un profesor de la doctrina, de la historia cristiana, la supresión violenta, aunque es extraño para nosotros, la motivación que la impulsaba en aquellos días era la idea de que esa persona, o sea, la persona hereje, es un asesino. Porque si tiene mando sobre el Estado, matará todas las almas que en él habitan. Entonces, si eres un asesino espiritual, te vamos a tratar como un asesino. Te vamos a llevar preso, te vamos a torturar, te vamos a matar a ti. Y eso es lo que se hacía, y lamentablemente. Entonces, en Albi, Francia, surgieron las albigencias y iniciaron un movimiento que ganó gran seguimiento, esta herejía. Y ellos abrazaban la sencillez y la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque lo material es malo. Entonces, si el material, tanto como las estructuras eclesiásticas, tanto como la riqueza, tanto como el poder político, tanto como tantas cosas, eso es malo, entonces vamos a rechazar eso. No eran exactamente como los gnósticos, pero en cierta forma eran como ellos. Eso nos lleva a Santo Domingo de Guzmán, porque él surgió durante la herejía de los albigenses, de los cátaros. Entonces, su misión de Santo Domingo de Guzmán, que viene de Castillo, España, en el año 1170, y viene de nobleza, viene de dinero y quiere convertirse en un sacerdote y se siente, y él vio su llamado
a convertir a los herejes, no al punto de espada, pero tuvo un encuentro cuando estaba en el sur de Francia. Se sintió profundamente perturbado al ver personas intentando a convertir a un hombre por fuerza. Y eso le turbó tanto. Dijo, no, así no es como se debe de hacer. Entonces ingresó al sacerdocio y finalmente se convirtió en, en un clero, y el punto de inflexión en su vida llegó en el 1206, cuando fue elegido para acompañar al obispo a una visita al sur de Francia, a una zona controlada por los albigenses. Y en su primera noche en el territorio albigense se alojaron él y el obispo en una posada donde el posadero era un albigense, un hereje. Santo Domingo entabló conversación con él. Pasaron toda la noche hablando y en la mañana el hombre ya estaba listo para convertirse en cristiano y renunciar su herejía. Desde entonces, Domingo supo cuál era su vocación en la vida. Domingo y su obispo comprometieron a estudiar las creencias de los albigenses y a participar en debates públicos con sus oponentes. Parecían avanzar de cierto modo, pero en el año 1207, un año después, el obispo murió y ese mismo año hubo un asesinato de parte de los albigenses en contra de un diputado del Papa, y el Papa declaró una cruzada en contra de ellos como para vengarse. Y eso duró 5 años y hubo matanza terrible. Pero Domingo no participó en esa matanza. Él era un hombre piadoso que quería predicar el evangelio, quería convertir a gente a Cristo, y él continuó predicando, debatiendo donde podía, y en el año 1215 fundó un orden de predicadores que debían de vivir en pobreza y dedicarse al estudio de la filosofía y la teología y combatir las falsas doctrinas mediante el argumento lógico en lugar del uso de fuerza. Estaba convencido de que un gran obstáculo para la conversión de los herejes era la riqueza material de algunos de los cleros. Entonces, bueno, si ellos veían como material como malo, pero ven la iglesia bien materialista, entonces, ¿qué han de pensar? Pues no queremos nada que ver con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hizo Domingo? Él contextualizó el evangelio. Él dijo, no, yo soy de ellos, pero no voy a vivir como ellos. Yo soy de la iglesia, yo soy para la ortodoxia, yo soy para la sana doctrina. Pero si eso es un estorbo para ustedes, entonces yo voy a abrazar una vida de pobreza para que vean que puede servir a Cristo y no abrazarse de lo material. Entonces es como el apóstol Pablo que dijo, yo voy a hacerme como todos para ganar a muchos. Entonces así hizo Santo Domingo. Y tenemos que recordar también de que si alguien quería hacer algo en la iglesia, no podía hacerlo por sí solo. Tenía que tener la autoridad, la autorización del obispo y luego del papa para crear otra estructura dentro de la iglesia. Entonces Domingo fue al Papa, no podía solo ir a predicar, y suena un poco raro para nosotros decir, pues si uno tiene llamado, ¿por qué no puede ir a predicar? Necesitaba autorización de la iglesia para hacerlo. Cuando estuvo en Roma, buscó autorización para su orden de los frailes dominicanos, por Santo Domingo, los dominicanos, y el Papa le hizo un recorrido por todos los tesoros del Vaticano. Y el Papa le dijo,
pues refiriéndose a Hechos capítulo 3, versículo 6, diciendo Pedro, o sea, él mismo, siendo el Papa en el lugar de apóstol Pedro, como el obispo de Roma, dice, ahora Pedro no puede decir oro y plata no tengo. Si se recuerda, Juan y Pedro estaban entrando en el templo y había un mendigo que estaba pidiendo dinero, y ellos miraron a Juan y Pedro esperando recibir algo, y Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo, levántate y anda. Entonces el Papa le dijo a Domingo, le dijo, ahora Pedro no puede decir oro y plata no tengo. Y Domingo le vio a los ojos y dijo, tampoco puede decir levántate y anda. Uf, que esto fue como una palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo, porque usando el mismo texto y el mismo contexto, básicamente dijo al Papa, dijo, sí, tienes dinero, pero es impotente en cuanto al Evangelio. Wow, eso es fuerte. Entonces, el Papa al final le dio su orden. Entonces los frailes dominicanos, mendicantes, que ellos pasaban por todas partes, haciendo el bien, ministrando a los enfermos, predicando al evangelio. Y es otro hombre que Dios levantó en esa temporada para la iglesia, para reformar la iglesia. También dos de sus miembros más conocidos, sus discípulos más conocidos, es Alberto Magno, que fue famoso por su erudición en numerosos campos de estudio, y su discípulo de Alberto Magno, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un dominicano. También él vino de la nobleza, y cuando quiso hacerse un fraile, quería hacerse un clero dentro de la iglesia, su familia estaba enojada y básicamente lo secuestraron para cambiar su mente, ¿no? Que vienes de dinero, vienes de una familia de nobleza, ¿para qué quieres renunciar todo eso, vivir como pobre y hacerse parte de la iglesia? Y él rehusó ir a la iglesia, y Tomás de Aquino, Italia, y al final él dijo a su familia, ¿todavía me quieren? Y dijeron, aquí no. No, yo me inventé esa parte. Bueno, a Domingo vamos a hablar de Tomás de Aquino en un momento, pero a Domingo se le ofreció 3 veces un obispado y lo rechazó, creyendo que había sido llamado a otro trabajo. Murió en el año 1220 en Bolonia, Italia, tras una misión de predicar en Hungría. Su emblema de arte, su insignia de arte fue un perro con una antorcha en su boca. Y eso es debido a su mamá, que era infértil, estéril, y una noche tuvo un sueño de que de su vientre salió un perro con una antorcha en su boca, que corrió por todo el mundo y encendió en fuego el mundo. Y eso es lo que pasó con Domingo. Dios lo llamó a predicar y encendió al mundo. Entonces, por eso la orden de Domingo, los dominicanos, también es conocido en latín como dominicanis, los dominicanis, que se llama los perros del Señor, y viene por esto. Ahora, uno de sus discípulos, Tomás de Aquino, y se vale hablar un poco de él por un ratito, porque es una de las figuras más grandes, más brillantes
de todo el tiempo medieval. Tomás de Aquino vivió desde 1225 hasta 1274. Fue un fraile dominicano, italiano, sacerdote, teólogo, filósofo, cuyo temperamento tranquilo ocultaba un intelecto inusualmente vasto. Y ya dije que era nacido en una familia que no quería que fuera clero y larga historia corta, se hizo clero. Pero también él era muy humilde, amaba a Dios y era uno de los pensadores cristianos más brillantes del mundo medieval, caracterizado por una profunda humildad y razonamiento disciplinado y una devoción de por vida a la verdad de Dios. Los logros de Aquino fueron extraordinarios, tanto como en alcance como en profundidad. Escribió importantes obras teológicas y filosóficas, siendo de las más famosas la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, junto con comentarios bíblicas. Escribió sobre preguntas controversiales, hizo sermones, oraciones e himnos para la fiesta de Corpus Christi, o el cuerpo de Cristo. Es especialmente conocido por llevar la filosofía aristotélica a un diálogo serio con la teología cristiana. En aquel tiempo temían la filosofía mundana o secular con la Biblia, pero Tomás de Aquino podía razonar. Mira, la filosofía no es en contra de la fe. La ciencia no es en contra de la fe. La mente, el uso del intelecto no es en contra del uso de la fe, porque Dios nos dio una mente. Dios nos dio emociones, Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio un espíritu, y como Dios creó esas cosas, debería haber una armonía entre estas cosas. Y es una de las grandes cosas que hizo Tomás de Aquino. Podía armonizar el intelecto, la filosofía, tanto como la teología, y unirlos. Y dice, no, pues como la filosofía secular. No estoy hablando de filosofías dañinas. Estoy hablando del uso de la lógica y del sentido común en cuanto al evangelio. Porque si miramos la sabiduría de la Biblia, pues la filosofía es una cosmovisión, como nosotros percibimos al mundo y vivimos en ello. Y cómo podemos ver la sabiduría de la Biblia, es la base de una cosmovisión y filosofía fuerte. Es la sabiduría y la filosofía de la Biblia son sin iguales. Hasta la Biblia dice en el libro de Proverbios que el sentido común es amante a la sabiduría. Entonces, usar el cerebro, usar la lógica, usar el sentido común no es contra bíblica o contra la fe. No, armoniza y nos ayuda a integrarlo en nuestras vidas. Entonces, la contribución definitiva de Tomás de Aquino a la historia y a la iglesia fue ofrecer una de las una de las síntesis más claras y duraderas de la doctrina cristiana jamás producidas, que duran hasta el día de hoy. No respondió simplemente a preguntas aisladas, construyó una visión integrada en la que Dios, la creación, la humanidad, la moralidad, la gracia, Cristo y los sacramentos encajaban en armonía ordenada. Para la iglesia, entonces déjame leer un párrafo, un síntesis de cómo Tomás de Aquino pensaba. Y como dije anteriormente, me duele el corazón tener que hablar tan poquito de él, porque es una de las grandes figuras de la historia cristiana. Pero déjame leer un síntesis de eso. Entonces, presten atención, eso es muy importante.
Para Tomás de Aquino, toda la realidad comienza en Dios, que es el ser perfecto, que es ser perfecto, sabiduría y bondad, y todo lo demás existe porque fue creado por Él y ordenado hacia Él como su fin final. La humanidad hecha a la imagen de Dios es racional, es moral, diseñada para conocer la verdad, amar el bien y encontrar la verdadera realización, no en cosas menores, sino en la unión con Dios. Sin embargo, el pecado ha desordenado la naturaleza humana, oscurecido la razón y debilitado la voluntad. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana y la perfecciona. Y esta restauración llega supremamente a través de Cristo, cuya encarnación, vida, muerte y resurrección reconcilian a la humanidad con Dios y abren el camino a la bienaventuranza, o sea, a la bendición. Los sacramentos entonces no son rituales secundarios, sino los medios concretos por los cuales Cristo comunica la gracia a su iglesia, formando, nutriendo, restaurando y santificando a los creyentes para que toda la vida cristiana se convierta en un movimiento de Dios a través de Cristo en gracia de regreso a Dios. Eso es brillante. Esas son cosas que predicamos hasta el día de hoy. Eso es muy lógico, eso es sentido común, es muy bíblico y unido. Y Tomás de Aquino fue uno de los aportadores más grandes hacia la teología que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Y lamentablemente vamos a tener que dejarlo así con Tomás de Aquino. Y vamos a pasarnos al San Francisco de Asís, que también no vino de una familia de nobleza, pero San Francisco de Asís era también una de las grandes figuras de los tiempos medievales. Era un gran hombre de Dios, sencillo, humilde, amador de Dios, amador de su palabra, amador de la gente, amador de la naturaleza. Y también San Francisco de Asís ayudó a reformar y reconstruir la iglesia en un momento de decadencia, de declive eclesiástico hacia el poder y la riqueza. Él abrazó la sencillez, abrazó la pobreza, abrazó al evangelio y construir la iglesia como Cristo la construyó. No fue de nobleza, pero fue nacido de un hijo de un rico comerciante, pero adoptó también una vida de pobreza en contra de los deseos de su padre. Francisco también quería establecer otra orden dentro de la Iglesia Católica y como con Domingo, él tenía que pedir permiso al Papa. Entonces él fue al Papa más fuerte, más grande de los tiempos medievales, Inocencio el tercero. Él tenía Europa en sus manos. Entonces aquí viene un hombre, San Francisco de Asís, un hombre vestido con harapos pidiéndole el inicio de una nueva orden. Inocencio le dice: hueles a cerdo, ve y vive entre ellos. Ay, pues qué lindo. Es exactamente lo que hizo Francisco. Se revolcó con los cerdos y volvió para una audiencia con el Papa al siguiente día y dijo: Padre Santo, he hecho lo que usted ordenó. Ahora hará usted lo que yo le ruego. Inocencio, el Papa, quedó tan conmovido que comenzó el orden de San Francisco de Asís. Estos pobres frailes que realmente emulaban a Jesús eran los miembros más efectivos de la iglesia en aquellos tiempos. En un movimiento en que Roma tenía todo el poder y la salvación solo puede venir a través de la iglesia,
No hay amenaza mejor que la herejía. Entonces, Am, entonces, por eso Domingo y Francisco tienen que pedir permiso del Papa para establecer sus órdenes, para que no se vieran como herejes y sufrieran las consecuencias. Entonces, el Papa Inocencio está decidido a erradicar a los herejes. Él despacha a los dominicanos para cuando sus intentos pacíficos fracasan, envía al ejército para matarlos. Después de 20 años de guerra y miles de muertos, la cruzada en contra de los herejes fracasa y la determinación de los herejes se endurece. Entonces, en el año 2031, el problema de la herejía recae sobre el próximo Papa, Papa Gregorio el Noveno, y resuelve el problema enviando gente al país, estableciendo algo así como tribunales cristianos, y así nace la Inquisición. Yo creo que vamos a tener que dejarlo ahí. Hemos estado hablando por más de una hora y he descargado mucha información. Entonces, vamos a seguir la segunda parte de esta sección en la próxima sesión. Entonces, gracias por estar atento y vamos a entregarlo al pastor Juan Marcos Perpich y tener un corto diálogo. Gracias, doctor Bauer. Un saludo especial a todos de comprensión de los tiempos. Sacamos, como decimos, mucho jugo de todo de hoy. Y quería pues comentar precisamente, sabemos que cuando uno está estudiando un tema, como que en las noticias salen cosas relacionadas con lo que uno está viendo. Y así ha sido en cuanto al tema de la civilización occidental, que uno se da cuenta que los comentaristas están hablando mucho sobre la civilización occidental, precisamente en este momento. En este último mes ha salido mucho comentario sobre la civilización occidental y quería mencionar que la semana pasada un periodista en Inglaterra, Alistair Heath, del periódico El Telegraph, que él escribió que realmente ha impactado muchísimo al mundo entero, que él dice que quizás en estos días veamos el fin de la civilización occidental. Y uno diría, pero ¿cómo así? Porque supuestamente se está viendo una superioridad militar, económica, grandísima, ¿sí? Y que un dominio seguro sobre el mundo. Y él dice, no me refiero a la cuestión militar, no estoy hablando de la parte económica. Lo que le falta a la civilización occidental, esto dice Alistair Heath en el Telegraph, esta semana dijo esto. Él dijo que lo que falta en la civilización occidental es la voluntad. Que de pronto en este momento, como que haya un retroceder y un querer dejar las cosas así, como decimos, deja así. Y que esto quizás marque, si los historiadores algún día están reflexionando, que precisamente en el tiempo que estamos en nuestra clase de historia de la civilización occidental, que quizás en esta temporada marque ya de aquí para abajo. Entonces, para que
tengamos en cuenta que el mundo entero está comentando sobre la civilización occidental y si se va a acabar. Y a dar gracias, doctor Bauer, por darnos pues realmente contexto, perspectiva, qué es esta civilización occidental, y me impresiona mucho que con esta sesión hoy estamos viendo una fuerza de voluntad. Mm. ¿Qué puede decir? Yo creo que lo que este comentarista escribió, ah, tiene razón. Él no está en lo incorrecto. Am, lo que ha apresurado la caída de la civilización occidental es cuando comenzamos a apartarnos de la palabra de Dios, porque la fundación, el fundamento del pensar, del poder político, de de las leyes que disfrutamos, de la libertad que disfrutamos, todo esto está en base a la Biblia. Y lo que ha infiltrado no han sido los musulmanes, aunque han sido muy agresivos y quieren acrecentar su poder, pero lo que ha infiltrado no ha sido el musulmán, ha sido la debilitación de la filosofía, de que ya no está basada sobre la Biblia, sino sobre el izquierdismo, el comunismo, el humanismo, de que ya no es centrado en la Biblia o centrado en Cristo, está centrado en uno. Y ya hemos descartado. Y más adelante en esta misma clase vamos a mirar cómo esta desapartamiento de la Biblia comenzó durante el Renacimiento y estamos viviendo los efectos hasta el día de hoy. Y puede ser que se acabe la civilización occidental, pero es por una nueva filosofía de que el oeste hemos abrazado. Todo lo del homosexualismo, todo lo del comunismo, todo lo del humanismo, todo lo de que mis persona es el centro del universo. Y cuando se basa, la Biblia dice en el libro de Proverbios, cuando un trono está establecido sobre la mentira, no puede durar. Cuando está establecido sobre la falsedad, no puede durar. Y hemos cambiado un fundamento sólido bíblico para un fundamento movedizo de arena del ser humano. Y la falsedad de que yo soy. Hemos cambiado el gran yo soy por el pequeño yo soy. Y nosotros se ve esto en el día de hoy, especialmente en los últimos 10, 15 años en el occidente, en Europa, los Estados Unidos, y ahora está infiltrando hasta Latinoamérica. Yo puedo ser lo que me dé la gana. Yo puedo ser un homosexual si quiero. Yo puedo ser un transgénero. Yo puedo ser un doble espíritu. Yo puedo ser, como decimos en inglés, un furry, un peluchín. Puedo ser, o sea, identificarme como animal. Yo me identifico. Muchas veces yo me identifico. ¿Y por qué puedes identificarte como mujer si eres hombre? Porque yo soy el centro del universo. Yo prefiero, no sé si están haciendo en español, no estoy tanto al día, pero en inglés están tratando de cambiar los pronombres. Yo soy él, yo soy él, pero yo prefiero que me llamen ella. Entonces, cuando se refiere, o ellos, cuando se refiere a mí, no me digas él, dime ellos. Oh, ay, por el amor de Dios. ¿Por qué? Y luego tratan de obligar a todo el mundo a doblegarse al capricho de uno. ¿Por qué? Porque yo soy el centro del universo. Y cuando el ser humano llega a ser el centro del universo, el centro y el fundamento de todo, todo se va a caer. La única cosa que va a salvar la civilización occidental
es el evangelio. Es la única cosa. Plantación de iglesias, la predicación de Cristo, la transformación del corazón humano. Y Dios puede hacer eso en el occidente, tanto como puede hacerlo en el oriente, tanto como puede hacerlo, porque no es la civilización occidental que es la salvación del mundo, es Cristo Jesús. Nada más la civilización occidental, la única civilización que surgió en base al evangelio. Y estamos a punto de perder eso porque, como dije, estamos cambiando el evangelio para otro cimiento y se está fallando y de gran manera. Y como digo, la única manera de salvar esta civilización y el mundo entero es lo que Jesucristo estableció, es la iglesia, es la predicación del evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, doctor. Y pues viendo aquí en la clase de hoy la importancia de un buen liderazgo, Bernardo, ¿qué tal? Sí, Con una autoridad, una influencia, pero como que no la aprovechó para, bueno, digamos, para hacer las cosas de este mundo. Impresionante. sí. Y como estudiantes de la historia debemos ver que cuando cosas están en crisis, hay herejías y hay herejías en el mundo de hoy, y como el homosexualismo y transgenerismo que se han infiltrado en muchos sectores de la iglesia, es pura herejía. Y hay otras herejías también. Cuando surgen herejías, cuando surgen poderes mundiales, cuando la iglesia está en conflicto o está amenazada, Dios levanta gente. Dios levanta gente como profetas a su tiempo. Y las personas que hemos estudiado el día de hoy y que vamos a estudiar en las semanas siguientes, ah, estas personas son solo algunas de muchas que Dios levanta. Y yo quiero personalmente ser, y quiero que tú también seas una persona que Dios levante en este mundo, en esta temporada. Y tal vez nuestro testimonio o nuestra influencia no vaya a ser tan grande como San Francisco de Asís o Santo Domingo o Bernardo, pero podemos impactar nuestro mundo donde Dios nos ha colocado. Podemos impactar nuestra familia, nuestros socios, nuestros amigos y hacer esa influencia. Como he dicho anteriormente en esta clase, somos sal, somos luz, somos levadura en el mundo y así penetra el reino de Dios. No por una sola persona, pero por todos nosotros siendo sal y luz, haciendo discípulos, plantando iglesias, siendo fiel al Señor, dejando que nuestra vida brille, como dijo Jesús, haz tu luz brillar delante de los hombres para que ellos vean sus buenas obras y a partir de tus buenas obras ellos glorifiquen al Padre. Que tu luz resplandezca la luz del Padre y entre todos ganamos al mundo, pero todos tenemos que aportar y todos tenemos que ser fieles al Señor. Y el mundo se va a salvar por Cristo y tenemos que ser fieles al Evangelio. Entonces, Gracias, doctor. No hemos llegado ni siquiera al pre de la reforma. Sin embargo, estamos viendo ahora semillas que van a crecer y van a marcar lo que nos interesa mucho, ¿no? En ver esta historia es de dónde sale la iglesia protestante. Y uno de estos puntos, así como sembradito ahí, es el concepto que la salvación se encuentra en la iglesia. sí. Bueno, nosotros como buenos estudiantes aquí en Comprensión de los Tiempos, sabemos de que esa es una teología malísima. Jesús estableció la iglesia
no para ser el portero de la salvación, sino para predicar la salvación, para ministrar a un mundo enfermo. El portero a la salvación es Cristo Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Hasta Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces la iglesia no tiene derecho de usurpar este lugar de Cristo Jesús. Él es por medio de él y nosotros, nuestro trabajo no es crecer en poder, nuestro trabajo es crecer en amor, es crecer en predicar el evangelio, es crecer en amarnos el uno al otro, es crecer en extender la mano a nuestro vecino, esto es como Santo Domingo y Bernardo y San Francisco de Asís. Es lo que ellos hacían. Vieron todo lo que la iglesia hacía y toda su salvación por medio de nosotros. Y ellos dijeron, no, no, no. Nosotros solo vamos a ir a ministrar a la gente. Vamos a amar a la gente. Y esto es nuestro trabajo. Y siendo sal, luz y levadura, Dios cambia el mundo por medio del amor. Jesús hasta dijo, y ustedes todos saben eso, es por el amor que tienen el uno para el otro que sabrán que son mis discípulos. No es por su riqueza, no es por su poder político, no es por su fuerza, es por el amor que tienen. Así van a saber que son diferentes en este mundo y que me pertenecen a mí. Entonces, no somos los porteros de la salvación, somos los predicadores de la salvación. Gracias, doctor Bauer. Quedó muy claro de simonía, pero no quedó tan claro escepticismo. Mm. Sí, si nos puede dar un momentico así, ¿qué es eso de tiempo de Bernardo y Sí. de este señor Abelardo? Pedro Abelardo, o sea, el escepticismo, o sea, el cinismo. Y no es malo hacer preguntas pero ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Es otra cosa ser un cínico que está tratando de desbaratar la fe y lamentablemente eso son lo que las universidades tanto en Europa, Norteamérica y Latinoamérica son hoy, son escépticos, de que son cínicos, de tratan de desarmar, desbaratar la fe por supuestamente la lógica u otras filosofías. Y eso es larga historia corta, eso es lo que es. Y nosotros vemos las mismas cosas hoy en día, especialmente en las universidades, que son realmente las universidades hoy en día son seminarios izquierdistas. Esto, realmente, entonces Pedro Abelardo promulgaba semejantes cosas y Bernardo los oponía con razón, lógica y el evangelio. Entonces, mira, por tanto que avanza la historia, se repiten las mismas cosas una y otra vez. Persecución a los judíos, poder y riqueza en la iglesia, escepticismo, rivalidades y ambiciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser humano y el diablo sigue siendo el diablo. Pero lo bueno es que Cristo sigue siendo Cristo también. Entonces, ahí está. Bueno, es muy interesante para nosotros en comprensión de los tiempos ver esto de la historia y ver qué está surgiendo en nuestro medio. Eso nos ayuda mucho como a, bueno, ubicarnos y averiguar, investigar y también pues no perturbarnos, así.
y tener una confianza que nosotros podamos, en el contexto ministerial que cada uno se encuentre, ¿no? Que vamos a poder bregar con estas corrientes. Quería preguntar si es válido decir que desde el cuarto concilio de Letrán es donde ya vamos a tener la Iglesia Católica como la conocemos o todavía no. Ubícanos en ese sentido. Sí, yo creo que lo más fácil para esa pregunta es en estos concilios de Letrán es donde se va formando la Iglesia Católica como la conocemos hoy. Tomaron muchas decisiones que formaron la liturgia, formaron la disciplina dentro de la iglesia, formaron teología, formaron cómo va a ser el clero y cómo se hace la iglesia en estos concilios de Letrán. Ah, y durante los tiempos medievales es donde comenzó a surgir más que nunca la Iglesia Católica como la conocemos hoy. Pero los católicos les gusta decir, no, pues la Iglesia Católica es la primera iglesia, es la iglesia verdadera, es, es la iglesia original. Y en cierta forma, sí, pero tenemos que recordar de que en este momento solo había dos iglesias, el del este, que ya había la fractura entre este y oeste en el 1054, pero, pero sí había fractura y puede decir, no, pues la iglesia católica es la única, la original, pero los ortodoxos tal vez podrían decir lo mismo. Y luego, pero los protestantes no vinieron hasta 1517. Sí, pero se apartaron del catolicismo no porque odiaban la iglesia, es porque odiaban lo que la iglesia había llegado a ser. Entonces, para ellos, y dijeron, no, nosotros estamos corrigiendo algo que se ha apartado o se ha enchuecado en la iglesia. Entonces, no creo que se valga decir, no, que la iglesia católica es la original y que la verdadera y que todo salió de ahí, que no, no quiero entrar en esta discusión, porque cada quien tiene o sea, los ortodoxos, los católicos, los protestantes tienen su punto de vista y pueden legítimamente, no, pues ustedes, todo salió de una sola iglesia, tenemos que recordar eso. La iglesia fue una sola por siglos y siglos. Pero como hemos visto en el estudio de la historia, de que que el este, el oeste y luego protestantes y del protestantismo ya otras ramas que vamos a ver en sesiones más adelante. Entonces, sí, en esos concilios de Letrán se formó más la Iglesia Católica como la conocemos, pero también eso fue un ímpetu para la reformación también. Entonces, pero al final de cuentas, yo creo que la iglesia, sea católica, ortodoxa o protestante, al final tenemos toda la misma teología, la teología de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y salvación únicamente en Él. Y yo prefiero en la capacidad que el Señor me dé ser un construidor de puentes en vez de quemar puentes entre hermanos. Ahora, ¿estoy en acuerdo con todo lo que hacen los ortodoxos o los católicos? No, no estoy en acuerdo con todo, pero a final de cuentas estudiamos el mismo Cristo. Entonces, he tenido esa plática con otros estudiantes en otros tiempos, pero y rápidamente para cerrar esta sesión, déjame decirles esto. Muchas personas con quienes yo he compartido el evangelio dicen, no me hables, tú eres cristiano, yo soy católico. No, y todos hemos escuchado eso, especialmente viniendo de países católicos.
Y lo que yo digo, porque eso es un gran estorbo. Es un gran estorbo para muchos. No, que tú eres cristiano. Yo soy católico de hueso colorado. Y así nací, así voy a morir. Entonces no me hables. Y cuando trato de presentar a Cristo y me hablan así, digo, ¿eres católico? Qué bueno, déjame decirte lo que la Biblia católica dice acerca de Jesús. Y quito cristiano católico y pongo a Cristo en el centro. Se trata de fe en Cristo. La iglesia no es la portera de la salvación. Cristo es Cristo, solo Cristo. Por fe, hay que, sea católico o protestante, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos tenemos que abrazar a Cristo por fe, vivir en su gracia y seguirlo a Él. Entonces, cuando la gente quiere traer esa atención, no, que no me hables, yo soy católico. Yo digo, yo soy seguidor de Cristo y yo intento vivir lo que Cristo nos enseñó a seguir. Y ser lleno del Espíritu Santo, vivir por fe, las cosas que sabemos, que conocemos. Y sabes que la Biblia católica dice todas esas mismas cosas. Entonces trato de construir puentes en vez de quemarlas. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por comprensión de los tiempos y que podemos, Señor, estar aquí viendo esta historia. Estamos viendo que no salimos de la nada. No nos aparecimos aquí anteayer sin ton ni son. Y Señor, tenemos realmente una herencia aquí y nos estamos inspirando, como ya nos habló nuestro profesor, a salir a predicar, a imitar a otros quienes han ido delante que nosotros y en situaciones hasta muy parecidas a lo que nosotros estamos cursando. Bendice a cada uno y todo lo que tiene a continuación. Y Señor, el resto de este curso de manera muy especial, le pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Pastor Carol. Gracias, Pastor Juan Marcos. Y amén a esa oración. Y seguimos adelante, siendo entendidos en los tiempos. Y a ustedes que nos están viendo, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbase. Es clave para que sigamos propagando juntos todas las enseñanzas que Comprensión de los Tiempos está dando. Son recursos para toda Latinoamérica y están disponibles para todos. Cuando usted se suscribe, nos ayuda a estar en la plataforma más tiempo para que nos encuentren. También ponerle un me gusta, hacerle comentarios, compartir con otros. Estamos propagando. Estos son los medios digitales en los cuales vivimos y les animamos a que lo hagan. También gracias por sus donaciones. Es clave para continuar este trabajo. Y recuerden, pueden ir a nuestra página web y en nuestra página web encontrarán las diferentes formas de hacer donaciones. Entonces, seguimos adelante, preparándonos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.